nuestro país para conocer la situación de la COVID-19. Como es conocido, el alza en la tasa de incidencias por COVID-19 en Cuba caracterizó la semana que concluye en nuestro país y casi al inicio del cuarto mes del año nos pone en una situación que se prolonga en el tiempo y no se logra aún frenar la dispersión en la transmisión. Cumplir estrictamente con los protocolos establecidos, seguir trabajando con responsabilidad es el llamado para no arriesgar vidas humanas y bajar el nivel de transmisibilidad con la acción conjunta de todos y entre todos. Como es habitual, en esta conferencia de prensa nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Buenos días, doctor. Buenos días, Pepe. Es domingo. Hoy es domingo. Buenos días a ti, a todo el equipo que nos acompaña y hace posible esta transmisión. Al intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres, buenos días. A todas las personas que escuchan la información diariamente. Sigue siendo alto el nivel de contagio. El número de casos, la transmisión sigue siendo alta, con sus particularidades, que lo que evidencia es que algunas provincias que habían mantenido una evolución favorable, pues en un momento determinado se pueden complicar, como se ha demostrado por esta característica de esta enfermedad, y otras, bueno, pues se mantienen, otras disminuyen. Vamos a ver las particularidades. Bueno, en el día de ayer en Cuba fallece una persona, una señora de 61 años, pudiéramos decir que joven, del municipio Boyeros, aquí en La Habana, contacto de un caso que había sido confirmado ya previamente y que, no obstante tener una edad relativamente joven, tenía un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable a una evolución desfavorable de la enfermedad. Padecía de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como también nuestra población ha ido aprendiendo, pues son enfermedades que, reitero, hacen que la evolución de los pacientes que adquieren la enfermedad pues sea un tanto complicada. Esta paciente inicialmente fue detectada por su médico de la familia con falta de aire, se evaluó, se hizo el diagnóstico inicialmente por test de antígeno, después por el PCR se confirmó. Era una paciente que ya estaba identificada por ser contacto de un caso positivo, se ingresó y lamentablemente después de 8 días de estadía hospitalaria, una parte de ello en terapia intensiva, en un momento determinado tuvo un empeoramiento progresivo del distrés respiratorio y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia en un momento determinado, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras de reanimación que se aplicaron para ello. Lamentamos mucho esta señora que falleció en nuestro país y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Con esta información, Cuba, con un número elevado de pacientes ingresados, 23.192, superior al del día de ayer, igual que superior es el número de sospechosos que se encuentran ingresados, 3.981, el número de personas que están en vigilancia, 15.678, y la cifra de activos, estamos hablando de personas que están confirmadas con COVID-19, que tienen el PCR positivo todavía y que por el protocolo de Cuba están ingresadas en unidades de salud, en hospitales. Estamos hablando de 3.533 activos, incluso 116 más que los que teníamos en el día de ayer. Eso hace que un número elevado de personas se encuentren ingresadas con la enfermedad. Ayer nuevamente se procesan más de 20.000 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Estamos hablando de 20.013 muestras en el día de ayer,
en los 23 laboratorios de biología molecular que ya laboran en nuestro país, y como resultado del análisis de estas muestras se diagnostican 919 personas con COVID-19. Pudiéramos decir que son 31 menos que el día de ayer, pero de todas formas ni vale la pena mencionar esto porque es una cifra muy elevada de casos que se confirman en un solo día y que indiscutiblemente traducen la transmisión que todavía presentamos. Eso da un 4,59% de positividad de las muestras analizadas en el día de ayer. Ya se acumulan con este comportamiento 2.924.071 muestras que se han analizado en nuestro país para la COVID-19. Y se han diagnosticado un total de 72.503 personas con COVID-19. Eso significa que el 2,48% de todas las muestras procesadas pues han resultado positivas a la COVID. Si estas muestras se corresponden con todos los territorios del país, o sea, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se procesaron muestras en el día de ayer y es lo que permite hacer el diagnóstico de las personas que vamos a informar. El mayor número de las muestras en la provincia de La Habana, el 42,8%, le sigue Santiago de Cuba, que procesa el 11,9%, y le sigue Matanzas y Granma. Son las provincias que mayor número de muestras procesan. No obstante, de todos los territorios, pues se estudiaron muestras en el día de ayer para el diagnóstico de la enfermedad. De los 919 casos que se confirmaron, 913 son autóctonos y 6 importados. 6 personas que arribaron recientemente y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico. Ese es el comportamiento que ha tenido Cuba en los últimos 2 meses, pudiéramos decir, que ha predominado la transmisión autóctona sobre el número de casos importados. Y los casos importados que se han diagnosticado por el protocolo, como siempre decimos, pues no han infectado o no han contagiado a ninguna otra persona. En el gráfico ustedes pueden ver que aunque el número de casos autóctonos, 913, es inferior al del día de ayer, que fueron 931, pero es la segunda cifra más alta después del día de ayer que ha tenido Cuba en los últimos 15 días, como se puede ver ahí. Del total de casos confirmados, 919, el 96%, nuevamente el porciento prácticamente casi todos, eran contactos de casos confirmados previamente. Y ya en el acumulado el 92% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19 tienen el antecedente de haber estado en contacto con una persona que ya estaba diagnosticada. 6 en el día de ayer con fuente de infección en el extranjero, los 6 importados, y eso significa que en el acumulado, desde que comenzó la pandemia, 5.028 personas han sido diagnosticadas con fuente de infección en el exterior de Cuba, el 6,9%. 33 de los diagnosticados ayer se trabaja para precisar la fuente de infección. En el acumulado de los casos o de las personas que se han diagnosticado en Cuba vinculados con viajeros internacionales, pues desde el 1 de noviembre, que siempre se coge
de referencia porque fue el momento en que se produjo el incremento del arribo de viajeros, pues ya se acumula el 16,56%. Por provincias, nuevamente la provincia de La Habana con la cifra más alta, 502, Camagüey, 109, muy elevado, Santiago de Cuba, complicada, 107, Pinar, aunque cifras inferiores, pero de todas formas un tanto elevado, Cienfuegos 31, Matanzas 24, Artemisa 20, Granma 19, Santi Espíritus 17, Mayabeque y Guantánamo con 10 casos confirmados cada uno, Holguín 9, Villa Clara 7, Ciego de Ávila 6, Las Tunas 4, igual que el municipio especial Isla de la Juventud. Ayer el 46,1% de todos los diagnosticados en Cuba son del sexo femenino. En el acumulado, el 51% del sexo masculino se mantiene como predominio de la enfermedad, aunque sin diferencias importantes entre ambos sexos, que a veces uno lee en la literatura y en algunos lugares del mundo predomina, pero con cifras superiores, con porcientos superiores, el sexo masculino. El 42,9% de los casos que se diagnosticaron ayer, totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. En el acumulado, el 52% de todos los confirmados en Cuba no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años, 113 niños, 113 jóvenes, 113 lactantes, caen todos estos grupos. Y de los 113, 98 en edades pediátricas. Estamos hablando del 10,6% de todos los diagnosticados. Y significamos por el valor que tienen, por el riesgo que tienen y por la responsabilidad que tenemos para que esto no ocurra, de los 98 en edades pediátricas, 5 lactantes, 4 de la provincia de La Habana, contactos de casos confirmados todos, y 1 de la provincia de Santi Espíritu, que se trabaja porque no se había podido precisar la fuente de infección. Y de esos 5 lactantes, 3 menores de 6 meses de edad. Estos lactantes promediaron 11,2 contactos por lactante. Y yo siempre digo esa cifra porque uno dice, ¿por qué tiene que tener tantos contactos un lactante? En el día, solo Ciego de Ávila nos reporta casos en edades pediátricas. Ya se acumulan desde el comienzo de la pandemia 8.550 pacientes, niños, jóvenes que se han diagnosticado con la enfermedad. Es el 11,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba, y de esos 447 son lactantes. Activos en el día de ayer, una cifra elevada, 536, recuperados el 93,7%, se mantiene crítica estable la niña de 8 años de edad, independientemente de que ya está negativo su PCR, y se mantiene también la niña de 13 años de edad que está reportada de grave, se mantiene en esta condición, pero ambas estables. De 20 a 39 años se diagnostican 289 personas ayer, de 40 a 59, 365, y de 60 y más, nuevamente una cifra muy elevada, 152 de los casos diagnosticados ayer tenían 60 y más años de edad. No tengo que explicar
el riesgo que se corre con la evolución de estos pacientes. Importados, como también dijimos ya, 6 pacientes se diagnosticaron ayer. 2 de La Habana, 2 de La Habana, de los municipios Arroyo Naranjo y El Cerro, ambos viajeros cubanos procedentes, uno de Rusia y uno de Estados Unidos. Un caso de Camagüey, del municipio Cabecera, un viajero cubano procedente de Estados Unidos. En Las Tunas se diagnostica un caso importado en el municipio Cabecera, Las Tunas, viajero cubano procedente de Rusia. Y en Holguín se diagnostican 2 casos importados, uno del municipio de Holguín, uno del municipio Mayarí, viajeros cubanos ambos, uno procedente de Rusia y uno procedente de Estados Unidos. Esto es algo que se ha caracterizado, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, todos han sido viajeros cubanos, ninguno es un extranjero, por lo menos en el día de hoy. Ayer sí se diagnosticó un extranjero con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando, pero que es un caso autóctono, no es importado. Estamos hablando de un estudiante que se diagnosticó del Congo aquí en La Habana. Autóctonos, como ya había dicho, una cifra, la segunda más elevada que hemos tenido en los últimos 15 días en Cuba, 913. Las provincias con mayor número, Camagüey, que se incrementa en 77. Vamos a irlo viendo uno por uno. Pinar del Río con 40 casos confirmados ayer. Estamos hablando de 20 más que el día anterior, dispersos en 7 de sus 11 municipios. Traduce que todavía este territorio mantiene una transmisión importante. Los 40 casos, 13 del municipio Cabecera, igual que 13 de Consolación del Sur, de Los Palacios 6, de Viñales 3, de La Palma y San Juan y Martínez 2 de cada uno, y del municipio San Luis un caso autóctono ayer. Artemisa confirma 20 casos autóctonos, 7 más que la jornada anterior. Podemos decir que si bien ha ido manteniendo una cifra de casos diariamente, pero de todas formas no se logra una disminución estable de la transmisión. Mucho riesgo. Además disperso en 8 de sus 11 municipios. 6 en el municipio Caimito, 3 en el municipio San Antonio de los Baños y en Artemisa, Candelaria, Guira de Melena, Bauta y Mariel, 2 casos autóctonos en cada uno. En Guanajay se confirma un caso autóctono. La Habana con 500 casos ayer, cifra muy elevada, podemos decir que 30 más que la jornada anterior, disperso como también se ha explicado y como está ocurriendo en sus 15 municipios. Ayer con la cifra más alta en San Miguel del Padrón 51, en 10 de octubre y a 49, en Arroyo Naranjo 48, en Centro Habana 43, en Playa 41, en Habana Vieja 38, en Guanabacoa 35, Habana del Este 33, Marianao 32, Boyeros 30, Cerro 28, La Lisa 27, Plaza de la Revolución 20, Regla 17 y en el municipio Cotorro se diagnostican 8 casos autóctonos. Como ven, cifras elevadas prácticamente en todo el territorio de la provincia, que representa o que traduce la transmisión que existe en estos momentos. Mayabeque, con 10 casos autóctonos ayer, 6 menos que la jornada anterior, 4 en el municipio de Güines, 2 en Madruga y en Santa Cruz del Norte,
y uno en Quibicán y en Melena del Sur. Matanzas, con 24 casos autóctonos ayer, pudiéramos decir que 22 menos que la jornada anterior, pero realmente Matanzas demostró que puede tener cifras inferiores de transmisión, todavía hoy elevadas. 16 en el municipio Jagüey Grande, 3 en el municipio Matanzas, 2 en Jovellanos y en Pedro Betancur, Unión de Reyes y Los Arabos, un caso autóctono en cada uno. Cienfuegos confirma 31 casos, provincia que se ha ido complejizando, ha ido incrementando su transmisión, en el día de ayer con 15 más que la jornada anterior, además con una dispersión, aunque la transmisión mayor es en el municipio cabecera, con 12 en el día de ayer, pero 7 de sus 8 municipios diagnosticaron casos. Aguada de Pasajeros 8, Lajas 7, Palmira, Cruces, Abreu y Cumanayagua, un caso cada uno. Villa Clara confirma 7 casos, 2 menos que la jornada anterior. Provincia que mantiene control de la pandemia. Santa Clara con el mayor número, 5, y Remedios con 2. Santi Espíritu con 17 casos, que si bien pudiéramos decir que parece que va a ir disminuyendo, pero de todas formas ayer estamos hablando de 15 casos más que el día anterior. Y las cifras más altas de casos diagnosticados ayer, en Trinidad 6, en Santi Espíritu 5, en Tahuasco 3, en Cabaiguán 2 y en Jatibonico 1. Ciego de Ávila, que va controlando la enfermedad, aunque con los 6 casos ayer son 3 más que la jornada anterior, pero realmente ha ido demostrando que con las acciones va controlándola, aunque todavía con riesgo de transmisión. Ayer, de los 6, 3 en el municipio Ciego de Ávila y 3 en el municipio 1 de enero. Camagüey confirma 108 casos ayer. Realmente esta provincia que había logrado un control de la pandemia, desde hace varios días viene demostrando que la transmisión se ha ido incrementando. Y todavía hoy, ayer 108 son 77 más que el día anterior, todavía hoy con una transmisión muy elevada que obliga a que se sigan tomando todavía más medidas de restricción y a que la población participe más activamente. Como siempre hemos explicado, la transmisión mayor en el municipio cabecera, Camagüey, del cual ayer se confirman 107 pacientes con COVID-19, uno del municipio Florida. Las Tunas, provincia que sí, no ha perdido el control de la pandemia, se mantiene, ayer confirma 3 casos, 5 menos que la jornada anterior, 2 en Manatí y 1 en el municipio Las Tunas. Holguín, provincia que después de un incremento ha ido manteniendo un control, ayer con 7 casos, son 9 menos que la jornada anterior, el mayor número en Holguín, 6, que es además donde esta provincia ha tenido en otros momentos una transmisión importante, y 1 en el municipio de Antilla. Granma, si bien ayer confirmar 19 casos, estamos hablando de 75 menos que en la jornada anterior, pero ni pensar porque todavía en esta provincia la transmisión es muy elevada. Incluso se procesan muchas muestras para poder identificar todos los casos positivos que puedan existir, porque es evidente que con el comportamiento de días anteriores se incrementó mucho la transmisión después de haber estado, como siempre lo mencionamos, durante meses sin confirmar casos. Los 19 de ayer, el mayor número en Bayamo, 13, donde han tenido la mayor transmisión, y Manzanillo y Guisa con 2 cada uno, y Río Cauto y Campechuela con 1 cada uno.
Santiago de Cuba, 107 casos autóctonos ayer. Si bien podemos decir que son 68 menos que en la jornada anterior, pero de verdad que no traduce una cifra muy elevada. Santiago de Cuba demostró y va a demostrar que esta transmisión que se ha establecido en estos momentos, como lo hizo en otra ocasión, pues se puede controlar, pero hoy todavía con una transmisión muy elevada. El mayor número en el municipio cabecera, que es donde además tiene la mayor transmisión. Ayer se diagnosticaron en el municipio Santiago de Cuba 63 casos autóctonos. Le sigue Palma Soriano con 18, Contramaestre con 17, Julio Antonio Mella con 5, San Luis con 3 y Songo La Maya con un caso autóctono en el día de ayer. Guantánamo confirma 10 casos autóctonos, uno menos que la jornada anterior, y demostrando que sí ha mantenido el control de la pandemia. Del municipio Guantánamo 9 y del Salvador 1. Y el municipio especial Isla de la Juventud con 4 casos autóctonos ayer, 3 más que la jornada anterior, va teniendo cifras inferiores, pero todavía con una transmisión de la enfermedad. En resumen, la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, La Habana, con una tasa superior, 313,6 por 100.000 habitantes, pues encabeza esta relación. Granma, con el comportamiento de los últimos días, pues se posiciona en el segundo lugar con una tasa de 113,1. Igual que Santiago, con el comportamiento también de los últimos días, una tasa de 105,4, superior a la del día de ayer. Pinar del Río le sigue en ese orden, 99,2. Artemisa 69,9, Camagüey 69,8, Santi Espíritu 66,1 y de ahí para abajo cifras inferiores a los 60. Las tasas más bajas en el día de ayer, Ciego de Ávila con 21,9, Holguín con 20,4, Villa Clara con 15,1 y Las Tunas, que se me pasó decirle, con una tasa de 22. Estas 4 provincias disminuyen su tasa en comparación con el día anterior. Cuba, con una tasa de 105,7 por 100.000 habitantes, superior a la del día de ayer. Los municipios que aportan prácticamente el 50% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días, ahí ustedes tienen que se mantiene La Habana con 11 de sus 15 municipios y en el último lugar aparece el municipio de Bayamo en la provincia de Granma. Y en el orden que aparecen ahí, de mayor a menor tasa de incidencia, Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cerro, 10 de octubre, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Marianao, Habana del Este y La Lisa. Esos 11 municipios son de los que tienen mayor transmisión en nuestro país. El gráfico de Cuba, la curva de La Habana, se ve que no se logra una reducción, mucho riesgo en la provincia, muchas medidas se adoptan por su Consejo de Defensa, por todos los organismos, pero de todas formas la transmisión es muy elevada. Y utilizamos un gráfico que se elabora en el puesto de mando de La Habana, donde se va ploteando el número de casos que se diagnostican diariamente. Y aunque no se pueden ver las cifras, porque es pequeña, pero de todas formas se ve que después del incremento no se ha logrado una reducción del número de casos en ningún momento, pudiéramos decir que en el último mes y medio de la pandemia.
Granma, que parece que quiere disminuir ayer, pero de todas formas muy elevada. Pinar del Río, con una tendencia a la disminución, no podemos hablar de tendencia, con una disminución del número de casos. Y finalmente, y aprovechando unos gráficos que nos propició el geógrafo Roberto González, pues trajimos hoy, no, dale atrás, dale al anterior, trajimos hoy los eventos que están activos por provincia. Eventos como también nuestra población maneja es cuando ya en un área determinada, puede ser un centro institucional, puede ser un consejo popular, puede ser un reparto, puede ser, bien, que además ya se produce relacionado uno con otro transmisión de 10 casos o más y que obligan a la adopción de un grupo de medidas en cada uno de ellos. Yo los ayudo porque realmente a lo mejor no lo logran ver. En Cuba hoy los eventos que tenemos abiertos, pues tenemos en la provincia de Pinar del Río 4, en Artemisa 2, en La Habana 3, en Mayabeque 1, en Camagüey 1, perdón, en Camagüey 2, en Las Tunas 1, en Granma tenemos en estos momentos 7 eventos abiertos, la provincia que mayor número tiene, Santiago de Cuba con 4, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud con 1 cada uno. En algunos lugares son eventos institucionales, en otros son en la comunidad, pero indiscutiblemente traduce una complejidad desde el punto de vista de transmisión y un número elevado. En Granma, como se puede ver ahora en la curva de esta provincia, el mayor número está en la capital de la provincia, en Bayamo, donde tienen en estos momentos 5 eventos activos en la capital, y ahí se puede ver lo que ha significado para esta provincia que se había mantenido con una reducción importante, que no tenemos duda que lo van a lograr, pero todavía muy elevada la transmisión. Y Santiago de Cuba, pues con 3 eventos activos, ahí se ve cómo se ha ido incrementando la curva en el municipio Contramaestre. En Santiago bajó, pero va subiendo, y en Palma Soriano también. Esta es la complejidad de Cuba. Si ustedes preguntan, no, ustedes mismos analizan, para eso se les oferta la información lo más en detalle posible, lo más actualizada posible, para que puedan analizar. Y como también ya nuestra población se ha ido dando cuenta, mucho riesgo en todos los lugares, mucha protección que tenemos que tener para evitar contagiarnos y para que se disminuya la transmisión. Por un lado, las autoridades aplicando medidas, y por otro, lo que es mucho más importante, el cumplimiento de cada persona. En Cuba, en resumen, 72.503 pacientes diagnosticados desde el inicio de la pandemia con COVID-19, ingresados el 4,9%, estamos hablando de 3.533. De estos 3.533, 3.468, el 98,2%, con una evolución clínica estable. Ayer se dieron 802 altas, pudiéramos decir que una cifra elevada, pero en comparación con el número de casos diagnosticados, pues queda por debajo, 117 menos que los diagnosticados. Eso hace que el balance sea negativo y por lo tanto el número de activos se haya incrementado al permanecer ingresado un número mayor de personas que están confirmados. Ya con estas 802 altas estamos hablando de que el 94,5% de todas las personas que se han diagnosticado con COVID-19 en Cuba, pues se han recuperado de la enfermedad. 68.499.
Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de una paciente en Cuba con COVID-19 y con eso ya se acumulan 415 fallecidos en nuestro país. Una tasa de incidencia de 0,57%, inferior al mundo, que es de 2,19%, y a las Américas, que es de 2,40%. Los 2 evacuados y los 54 retornados después del diagnóstico que siempre mencionamos, y todavía con una cifra elevada de pacientes confirmados en las terapias intensivas de nuestro país. Estamos hablando de 65. Aquí analizábamos, es uno menos, pero también, como dije ahorita, no vale la pena ni mencionarlo porque es una cifra extremadamente elevada. Y todavía lo que tiene mucho valor es que de los 65, 27 están en estado crítico y 38 en estado grave. En resumen, y ahí tienen el gráfico final, en los 27 días del mes de marzo que han transcurrido, Cuba ha diagnosticado 20.994 personas con COVID-19 y han fallecido 90 personas. Estamos hablando, discúlpenme ahí, estamos hablando de 21.913 personas con COVID-19 y estamos hablando de un acumulado de 91 fallecidos en este mes. Lo decimos porque marzo, y fíjense que yo digo los primeros 27 días, nos quedan 4. Hubiéramos querido quedar por debajo de febrero, que ha sido el mes de mayor número de casos, de mayor transmisión, pero parece ser que no, que vamos a quedar por encima, al menos en cuanto al número de casos confirmados. Ese es el comportamiento de Cuba. Estamos seguros que con las medidas que se adoptan y no pudiéramos decir todavía que con el avance de la aplicación de Soberana 02, de Abdala, no pudiéramos decir, y no porque no sean efectivas, son efectivas, pero de todas formas, también en la cultura que ha ido adquiriendo nuestra población sabe que de todas formas tenemos que lograr un % superior de cobertura con esta vacuna en el país, que será en las próximas semanas, para que ya eso tenga un efecto en la reducción de la transmisión. Hoy, con lo que siempre hemos tenido a la mano, y algunas personas no lo han utilizado: nasobuco, distanciamiento, desinfectante y todo lo que sea evitar conglomerados de personas. Esta es la situación, Pepe. Gracias, doctor. Ya escucharon al director nacional de epidemiología de la República de Cuba, el doctor Francisco Durán García. Cuba reporta hoy 919 casos positivos a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de una persona. Ayer fueron tributadas 802 altas clínicas y se reportan hoy 26 eventos activos en todo el país. Doctor, tendremos, antes de que concluya nuestra conferencia de prensa, el mensaje de Chamaquili desde La Colmenita, que ya se está haciendo característica todos los domingos. Es de lo más lindo que hemos visto en ¿Cómo no? En la televisión. Además, muchas personas se me han acercado para hacer un reconocimiento que creo que es bueno hacerlo extensivo. A La Colmenita. A Tin Cremata, a La Colmenita y a todo ese colectivo que se merece todo el reconocimiento de nuestro pueblo. Vamos a una pausa, luego retornamos para conocer la situación internacional.
Estamos de vuelta en nuestra conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana de nuestro país cada mañana. Se incorpora a la transmisión Eileen Coto, intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de nuestro país, y le damos la bienvenida y los buenos días. Bueno, doctor, la situación internacional sigue siendo muy complicada. España está experimentando otro aumento en el nivel de contagios por COVID-19, ligeramente en las Américas. México ha bajado un poco, pero no varían mucho las cifras. Es así, Pepe, y realmente, bueno, las cifras lo dicen todo, ¿no? Hoy por la mañana se hablaba de la situación de Uruguay. Uruguay también. En cuanto al número de casos, en cuanto al número de fallecidos, que había sido un país que había mantenido un control de la pandemia. Brasil sigue alto. Brasil no, es impresionante. Ahí también se hablaba de que en Sao Paulo, el gobernador de ahí, del estado de Sao Paulo, había adoptado un grupo de medidas de restricción, porque tienen esa potestad en cada territorio, y se había visto un efecto en cuanto a la reducción del número de casos que se habían confirmado, pero indiscutiblemente muy elevado. Y en nuestra área del Caribe también sigue siendo muy alto. Ayer se confirmaron en el mundo 574.518 personas con COVID, más de 500.000 en el día de ayer. Se mantienen los 190 países y los 29 territorios que han estado informando casos de COVID. Ya la cifra total de diagnosticados superior a los 127 millones de casos, 127.091.844. Nuevamente fallece un número elevado de personas, 10.207. Nuevamente un número de activos muy elevado, 21.895.720. Y ya el acumulado de fallecidos pues realmente es impresionante, 2.784.034 personas que han perdido la vida en el mundo con la COVID-19, letalidad de 2,19%. Las Américas, 204.069 confirmados ayer. La cifra total ya supera los 56 millones, 56.127.222 confirmados. Activos ayer una cifra muy elevada, 9.260.734. Y fallecen en nuestra región con COVID-19 5.941 personas. Eso hace que la cifra total de fallecidos se incremente a 1.347.548 personas que han fallecido desde el año pasado con COVID-19 en nuestra región. Letalidad de 2,40%, muy elevada. En el mundo, Estados Unidos, Brasil, la India, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia, España, Turquía, como los países con mayor incidencia en cuanto al número de casos. Ahí ustedes lo tienen y es difícil que lo vean porque los números son chiquitos. En las Américas, Estados Unidos y Brasil, en los dos primeros lugares que se han mantenido durante varias semanas consecutivas, para no decir que meses. Colombia, Argentina, México, Perú y Chile. Roberto González, el geógrafo, nos ayudó a ver en el día dónde se han diagnosticado más casos y realmente ahí tienen ustedes el gráfico. Europa, la gran Europa con el desarrollo, que además se han estado dando las noticias. Ahí ustedes tienen que en el día de ayer el 37,7% de los casos diagnosticados en el mundo pues se diagnosticaron en Europa. En Norteamérica el 13,6%, pero en Sudamérica, en donde indiscutible, Sudamérica y el Caribe,
donde indiscutiblemente pesa mucho la situación de Brasil. Se diagnostican el 20,2% de todos los casos del mundo. Fallecidos, comportamiento similar. Sudamérica y Caribe. Sudamérica con el peso que tiene Brasil, que además las cifras que se dan de fallecidos en Brasil es alarmante, ya suman 307.326. Es cierto que Estados Unidos en primer lugar, con 561.364 es superior, pero cuando usted saca letalidad, realmente Brasil es muy elevada la letalidad. Ahí tienen ustedes que en fallecidos en el día de ayer, Sudamérica y el Caribe con el 40,3%. En el caso de Europa, el 29,5%. Y Norteamérica, el 15,9%. Y finalmente, para ver la complejidad del mundo, los países que durante toda la pandemia, estos son datos ya no del último día, sino de toda la pandemia, con mayor reporte de casos, pues Estados Unidos de Norteamérica con más, prácticamente 31 millones de casos, 30.883.366. Brasil con más de 12 millones, la India, que ha ido incrementando el número de casos confirmados, prácticamente con 12 millones hoy, Rusia 4,5 millones y Francia 4,5 millones también. Los países con mayor número de fallecidos, como ya lo había dicho, Estados Unidos con 561.354, le sigue Brasil con más de 307.000, México que no está entre los de mayor reporte de casos, pero sí en los de mayor reporte de fallecidos, 200.862, y le sigue la India y el Reino Unido. Como se puede apreciar en las cifras, como se puede apreciar en las informaciones, las televisoras que se hacen del mundo, pues todavía muy complejo y de muy difícil control. Sí, doctor, pero además le está costando mucho trabajo a esta humanidad en nuestro planeta cambiar de hábitos, de estilos de vida, mantener esa percepción obligada de riesgo. Después de más de un año de COVID-19, la cantidad de nivel de contagios, de personas que a diario se dan, que se contagian, que fallecen. Y Cuba no es la excepción en ese sentido. Hay muchas personas, muchos cubanos y cubanas que ya tienen esa percepción de riesgo, que han cambiado hábitos y estilos de vida. Ayer una niña de 7 años, Giselle, me decía, pregúntale a Durán cuándo podemos salir a jugar al parque. A ver si él ya puede decirlo. Y es decir, es bastante complicado, no solamente para los mayores, sino también para los niños. Yo te comentaba que la hija de una compañera nuestra le dijo un día que ella no vio la conferencia, mamá, Durán dice que ya podemos ir al parque, ella para lograr salir, ¿no? Pero realmente la inocencia es así, de los niños. Es así y fíjate, eso lo ha demostrado la vida, porque ahora es la COVID, pero todas las enfermedades que dependen de hábitos, de cambios en hábitos y costumbres, son de muy difícil control. Lo que es con vacuna, y si la vacuna es efectiva más, si no, no es vacuna, vaya, pues realmente se logra. Pero lo que depende del hábito y costumbre de las personas, de hecho en Cuba y prácticamente en todo el mundo desarrollado, las primeras causas de muerte son enfermedades no transmisibles que depende su cambio de cambios de hábitos y costumbres. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué se sigue manteniendo como las 10 principales causas de muerte? En Cuba, las 10 principales, excepto una, que es neumonía e influenza, todas son dependiendo de cambios en hábitos y costumbres. Alcoholismo, sedentarismo, mal hábito de alimentación, entonces el tabaquismo. Entonces usted dirá, imagínate tú en COVID, que es tan importante el comportamiento de las personas, sí se ha hecho difícil para Cuba y para el mundo.
Bueno, muchísimas gracias. Finalmente doctor. creo que tenemos la satisfacción de poder ver a la colmenita. Sí, pero antes estábamos buscando en la página web de la periodista Leticia Martínez Hernández. Se ha estado hablando muchísimo de la Caravana por la Vida. Vamos a ver si tenemos imágenes para transmitirlas a ustedes ahora mismo en nuestra conferencia de prensa desde la página web de esta periodista, lo que está ocurriendo en esta Caravana por la Vida. A propósito, ahí tienen ustedes estas imágenes de la Caravana por la Vida que se está desarrollando con todo éxito. Y reitero, es desde la página web de la periodista Leticia Martínez Hernández, una caravana por la vida, una caravana también para dar a conocer lo importante que es mantener lo que estábamos hablando ahora, esta percepción de riesgo, esta percepción de que debemos unirnos todos en este combate diario contra la COVID-19 en nuestro país, y es uno de los momentos que está transcurriendo ahora mismo en vivo aquí en la capital cubana, lo ven ustedes, y ocurre también en otras partes del mundo estas caravanas por la vida. Así que muchísimas gracias a Leticia Martínez Hernández, que nos ha tributado desde su página web para esta conferencia de prensa, y vean ustedes imágenes ahora mismo en vivo En el malecón de La Habana. Caravana por la Vida en el malecón de la capital cubana. Seguimos en nuestra conferencia de prensa a esta gigante caravana que se han unido muchos autos también, actualizando en este minuto, cuando faltan 7 minutos para la hora 10 de la mañana, la Caravana por la Vida que se realiza aquí en la capital cubana, el malecón habanero. Han recorrido ya varios kilómetros en este 28 de marzo de 2021. Y tienen ustedes imágenes en vivo ahora mismo, reitero, desde la página web de la periodista Leticia Martínez Hernández. Son imágenes de nuestra Habana, de nuestra bella Habana. Hoy, con un alto nivel de contagio, se reportan 500 personas que han sido reportadas con la COVID-19, como escucharon ustedes en la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán. Por eso, estas son parte de las acciones que se realizan hoy en Cuba, en la capital cubana, para luchar por la vida, por el bien de todos, por la salud de cubanas y cubanos. Sí, nuestros científicos trabajan duro con nuestros candidatos vacunales, pero también tenemos que ayudar desde nuestra propia parte a seguir trabajando por la vida, a seguir luchando por la vida, a seguir apoyando a nuestro Ministerio de Salud Pública, al gobierno de nuestro país, para llegar al momento en que logremos frenar el nivel de contagio, de transmisibilidad por COVID-19. Nuestra bandera cubana, la hermosa bandera cubana, lidera esta caravana por la vida en la capital cubana. Es el malecón de La Habana hoy, con muchos carros que se han sumado a la caravana. Y más de 50 países también se suman a estas movilizaciones contra el bloqueo también de Estados Unidos contra nuestro país. En los 5 continentes, organizaciones solidarias y residentes también en el exterior protagonizarán caravanas de autos, motos y bicicletas, concentraciones, marchas, escaladas de montañas y diálogos con transeúntes para explicarles el impacto cruel del bloqueo y de las más de 240 sanciones ordenadas por la administración de Donald Trump para recrudecer el bloqueo con nuestro país. En vivo ven ustedes esta caravana que también se lleva a cabo en más de 50 países que se suman a movilizaciones contra el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Imágenes en vivo desde la capital cubana. El malecón, pero que, como se puede apreciar y cumpliendo lo que está establecido, con muy pocas personas. Muy pocas personas, por supuesto. También se ha llamado también por parte de la dirección del partido, del gobierno aquí en la capital cubana, a mantener
las medidas de restricciones obligatorias que hay que tener. Sigue siendo La Habana una de las de más alto nivel de contagiosidad. Reitero, más de 50 países se suman hoy a movilizaciones contra el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país. Y ahí tienen ustedes las imágenes en vivo desde el malecón en la capital cubana, en esta caravana por la vida. Seguimos viendo estas imágenes desde la página web de la periodista Leticia Martínez, esta iniciativa en torno al reclamo para que el presidente de los Estados Unidos actual, Joe Biden, pues derogue las sanciones, levante el bloqueo contra nuestro país, reabra la embajada de Washington en La Habana y también restaure el programa de reunificación familiar entre cubanas y cubanos. Inició hace 9 meses en Miami y se ha extendido por Estados Unidos, se ha extendido también por Europa. Las expresiones de respaldo a Cuba se han viralizado en las redes sociales, como pueden ver ustedes. Este es un ejemplo de lo que estamos transmitiendo en vivo ahora mismo en la televisión cubana, y este fin de semana retumban en más de 50 países como parte de una iniciativa mundial promovida por amigos de la mayor de las Antillas. Más de 50 países se suman hoy a movilizaciones contra el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país y piden al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que levante el bloqueo a Cuba y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump en su mandato contra Cuba. Reiteramos, son imágenes en vivo de las calles de la capital cubana, del malecón cubano, cuando esta caravana transita por Cuba y por más de 50 países. También es la réplica de lo que estamos viendo ahora mismo en esta mañana, preciosa mañana con sol de domingo en nuestra hermosa isla antillana. La Unión de Jóvenes Comunistas también, junto a sus movimientos juveniles, organizaciones estudiantiles aquí en la capital cubana, ha convocado a todo el pueblo de la capital a participar hoy 28 de marzo desde las 10 de la mañana, ya iniciando de esta caravana contra el bloqueo contra nuestro país, de esta caravana por la vida. Desde el muelle flotante en la avenida del puerto partió la caravana hace algunos minutos con bicicletas, motos, motorinas, como pueden ver ustedes en pantallas, autos, que recorre el trayecto del malecón habanero hasta La Chorrera para exigir el cese de la criminal política imperialista contra nuestro país. Esta iniciativa celebra los aniversarios fundacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas y la organización de pioneros José Martí, y también agradece el gesto de muchos amigos de otros países que han alzado su voz para defender a nuestra patria, a nuestra querida y hermosa Cuba. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que en 50 países se unen contra el bloqueo a Cuba. Seguimos en esta transmisión de la conferencia de prensa. Creo que ha sido un momento hermoso, doctor, en medio de esta conferencia de prensa, transmitir lo que está ocurriendo hoy en la capital cubana y llevar también esta información al pueblo de Cuba de lo que ocurre en 50 países, solicitando el fin del bloqueo a nuestro país, al actual gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden. Vamos a una pausa, luego retornamos a nuestra conferencia de prensa. Chamaquili desde pequeñito, todos los meses se mide el tamaño. La culpa es de Mapá, que quiere ver cómo crece año tras año. A los 3 años, Chamaquili tenía este tamaño. A los 4 años, Chamaquili tenía este tamaño.
A los 5 años, Chamaquili ya tiene este tamaño, 105 centímetros. ¡Qué extraño! 1,5 centímetros. Le explica Mapá y le enseña la marca. Este es un minuto ya, dale. No te engaño. Así que cuando dijeron las medidas de seguridad, 2 metros de distancia en toda la ciudad, Chamaquili hizo sus cálculos. Le dio importancia, porque ya sabía, como él mismo decía, el tamaño verdadero en mi infancia. Y se lo explicó a Mapá sin ninguna jactancia. Hay que estar por lo menos a 2 metros, casi a 2 chamaquilis de distancia. Bueno, vieron ustedes a Chamaquili con este mensaje precioso desde la colmenita y es el mensaje también de nuestros niños y el mensaje que cada día da el doctor Durán García de mantener la percepción de riesgo, de mantener las medidas higiénico-sanitarias y, por supuesto, para tratar de bajar el nivel de infestación. Tenemos más imágenes, ahí la tienen ustedes, en bicicleta, recorriendo en esta caravana por la vida, el malecón de La Habana, bicicletas, motos, autos, personas que se unen en más de 50 países ya en esta caravana por la vida contra el bloqueo a nuestro país que dio inicio hace algunos minutos aquí en la capital cubana y que estaba pactado para las 10 de la mañana en más de 50 países, amigos de Cuba, una jornada mundial, ciudadanos de los 5 continentes, contra el bloqueo estadounidense a nuestro país, solicitando al actual gobierno de Joe Biden que elimine el bloqueo económico, comercial, financiero a esta isla antillana impuesto por más de 60 años por gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. Reitero, ciudadanos, organizaciones de los 5 continentes comienzan actividades para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense. Desde ayer se vienen dando estas actividades en los 5 continentes de nuestro planeta y esta es una jornada decisiva porque es muy importante que todo el mundo, que el mundo entero conozca la situación real que hoy mantiene el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, de este bloqueo, de sus injerencias en los asuntos internos de nuestro país, de la violación de la Carta de las Naciones Unidas contra Cuba, del derecho que tenemos a comerciar libremente con otros países del mundo y que no tenemos la posibilidad, incluso en medio de una situación de salud, en medio de una pandemia mundial. El gobierno de los Estados Unidos, ahí ven ustedes el edificio donde se encuentra la oficina de intereses de los Estados Unidos, pues no nos ha dejado comerciar siquiera en medio de una pandemia, en medio de una crisis. Las redes sociales hoy a propósito de esta caravana por la vida. Ven ustedes imágenes en vivo que estamos transmitiendo desde el malecón habanero, que desde las 10 de la mañana, desde un poquito antes de las 10 de la mañana partió esta caravana y se han ido sumando jóvenes
precisamente el próximo 4 de abril, estaremos celebrando un aniversario más de la Organización de Pioneros José Martí, de la Unión de Jóvenes Comunistas, y esta caravana la pueden ver usted, imágenes de nuestros jóvenes en bicicleta recorriendo La Habana por el malecón habanero. Y como decía, las redes sociales muy activas, se siguen sumando cubanas y cubanos en las redes sociales en esta petición que se hace en más de 50 países de todos los continentes para que el gobierno de los Estados Unidos derogue la ley de bloqueo contra nuestro país. Estaba revisando ahora mismo el presidente de nuestro país, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó y agradeció hoy la realización de caravanas mundiales en contra del bloqueo de los Estados Unidos, organizadas por la emigración y amigos de nuestro país, de Cuba. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez subrayó que en 50 ciudades de todo el mundo se desarrolla esta iniciativa para exigir el fin del asedio económico, comercial, financiero de Washington a La Habana, a nuestra isla antillana. Gracias, compatriotas en la emigración, amigos de todas las nacionalidades. La pelea por lo que nos une continúa, agregó Miguel Díaz-Canel, el presidente de nuestro país. Qué bueno ver estas imágenes y qué bueno ver cómo se suman, no solamente en esta caravana que en vivo hemos estado transmitiendo lo que ocurre ahora mismo en el malecón habanero, sino también a través de las redes sociales, de las páginas web muy activas, entrando también en este contacto en vivo, por directo, que también se unen a lo que desde ayer se viene realizando en más de 50 países de todos los continentes en contra del bloqueo a nuestro país. Ahí tienen ustedes nuevamente imágenes en vivo que estamos transmitiendo ahora mismo en nuestra televisión cubana vía streaming, y ustedes ahí lo tienen, en bicicleta, la bandera cubana, la bandera de nuestra Unión de Jóvenes Comunistas. Son nuestros jóvenes ahora los que vemos en bicicletas, pero delante va la caravana de autos que partió hace algunos minutos a recorrer la capital cubana. Y bueno, entre los más recientes anuncios, organizaciones y personalidades se suman a esta caravana mundial para exigir el cese del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. La Asociación Italo-Cubana para un Príncipe Enano ha confirmado su participación ya. De hecho, lo hace con una caravana virtual que se incorpora a los desfiles internacionales de autos, de motos, de bicicletas, como ven ustedes, caminatas, marchas y actos en espacios públicos en los 5 continentes de nuestro planeta, exigiendo el fin del bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país. Miren, el editor jefe del diario latinoamericano y administrador de la página No Bloqueo Cuba, con Manuel Tejeda, sostuvo que el carácter humanitario y familiar de las caravanas mundiales influye en el gran apoyo de diversos sectores en este planeta, exigiendo el fin del bloqueo a nuestro país. Este proyecto de caravana comenzó exactamente hace 9 meses en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, y desde entonces, cada último domingo del mes, cuenta con una mayor cantidad de participantes en los propios Estados Unidos de Norteamérica. No solamente cubanos residentes en los Estados Unidos, sino norteamericanos, latinos, que se unen en estas caravanas que desde hace 9 meses se vienen realizando en los Estados Unidos en contra del bloqueo a nuestro país. De acuerdo con el sitio oficial de la Cancillería de nuestro país, el canal de YouTube Europa por Cuba lanzó convocatorias en unas 40 naciones del mundo para participar en estas movilizaciones que ustedes tienen imágenes de aquí, de la capital cubana, de este fin de semana,
movilizaciones, reitero, en todo el mundo en contra del bloqueo de Washington a nuestro país. También el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano subraya que el bloqueo constituye el mayor obstáculo para el desarrollo nacional y una violación de los derechos humanos y de la Carta de las Naciones Unidas. Los daños, hay cifras que impactan en este sentido, daños acumulados en 6 décadas ascienden a 144.413 millones de dólares entre abril de 2019 y marzo, que ya está concluyendo, marzo de este año 2020. La acción ha causado pérdidas, que son cifras que hay que tener muy presentes, ha causado pérdidas superiores a los 5.000 millones de dólares, cifra récord para un año, según enfatiza la nota de la Cancillería cubana. Estamos viendo este video en vivo, vía streaming, esta caravana por la vida en contra del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos de nuestro país. Se le piden 5 continentes, en más de 50 países ya, al gobierno de Joe Biden, en este minuto, que cierre el bloqueo a Cuba, que firme ya de una vez y por todas el fin del bloqueo contra nuestro país, que por más de 60 años ha estado rigiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica. No nos dejan comerciar. Es muy difícil el comercio de Cuba con los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra economía es sustentada por el trabajo que realizamos cubanas y cubanos. También se vale del apoyo de muchos amigos en este planeta que mantienen sus relaciones con nuestro país, sus relaciones a pesar de este bloqueo férreo, grosero, económico, comercial de Washington contra La Habana. Ahí están ustedes viendo imágenes en vivo de este malecón nuestro, el cubano, el capitalino, el nuestro, el de esta hermosa isla antillana, cómo desfilan las motorinas con las banderas cubanas, las banderas de nuestra Unión de Jóvenes Comunistas, de la Organización de Pioneros José Martí, en bicicletas también, quienes se han sumado a esta caravana por la vida, a propósito también de que el 4 de abril estaremos festejando los aniversarios de la Organización de Pioneros José Martí y de nuestra Unión de Jóvenes Comunistas. Autos, motos, bicicletas, personas a pie también en los 5 continentes y con banderas cubanas y de sus respectivos países se unen a esta caravana por la vida. ¿Vieron ustedes también en patinetas desfilando por el malecón habanero? Y nos falta, por supuesto, el entusiasmo de nuestros jóvenes cubanos, que están siempre a la vanguardia, están en el combate por la vida y solicitando al gobierno de los Estados Unidos también en cada una de las tribunas donde son capaces de denunciar este atropello, que pongan fin desde Washington el bloqueo a Cuba. Son realmente hermosas imágenes, a pesar de las restricciones y las medidas que se han debido tomar obligatoriamente por la situación de la COVID-19, de esta pandemia mundial, pero hay que convertir este momento importante en una victoria de la humanidad por el pueblo de Cuba, por nuestro país, exigiendo el fin del bloqueo a Cuba en esta preciosa, hermosa caravana por la vida, en un domingo soleado, en un domingo donde cubanas y cubanos, aquí en la capital cubana, la dignidad ha salido a las calles para pedir el fin del bloqueo a nuestro país, al gobierno de los Estados Unidos. No estamos mendigando nada, al contrario, estamos pidiendo que se haga justicia con un país bloqueado, la mayor isla de las Antillas, que por más de 60 años ha estado sufriendo el bloqueo económico, comercial, financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Continuamos viendo estas imágenes en el malecón habanero, cada vez se suman más personas, la bandera cubana sigue siendo la que marcha, la avanzada de esta caravana aquí en La Habana, Cuba, y también en más de 50 países de este continente. Vía streaming estamos transmitiendo en vivo también
lo que ocurre en la capital cubana y vean también cómo no más bloqueo, este hashtag que ustedes pueden entrar y visibilizar más información al respecto. Seguimos en esta transmisión de la televisión cubana, ofreciéndoles a ustedes imágenes que en vivo, y como reitero, vía streaming, vean ustedes, imágenes preciosas. Vía streaming a través del canal Habana estamos ahora. Vean ustedes las motorinas, nuestros jóvenes, las motos en bicicletas, autos, en patinetas, a pie. También se está movilizando en muchos países de este planeta, en los 5 continentes, en esta caravana por la vida. Y hoy es domingo, un domingo de verdad que también es para ponerlo en la historia de Cuba. Estas son imágenes ahora del canal Habana, que estamos también transmitiendo en vivo por nuestro sistema de la televisión cubana. Van a llegar hasta La Chorrera nuestros caravanistas para también desde allí solicitar el fin del bloqueo al gobierno de Washington contra nuestro país. Creo que son momentos que no solamente vive Cuba, sino también en el exterior. La comunidad cubana que comenzó con esta iniciativa, Amigos de Cuba, hace 9 meses en Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, se ha viralizado ya, se han viralizado estas caravanas en 5 continentes de nuestro planeta, con la participación de muchos amigos de Cuba. Y como ustedes vieron, ya también nuestro presidente, el compañero Miguel Díaz-Canel, hoy en Twitter agradecía a todos los que se suman en el mundo a esta caravana por la vida contra el bloqueo a nuestro país. Vamos a escuchar el ambiente, que ya están llegando a La Chorrera los caravanistas. Esta es la verdadera imagen hoy en La Habana, en el malecón habanero. No la que dan algunos medios de prensa de crisis en Cuba, todo lo contrario. Aquí ven ustedes a nuestros jóvenes en esta caravana por la vida, que reitero, la iniciativa surgió hace 9 meses en Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, y se ha viralizado por los 5 continentes. Creo que es muy importante hoy que cubanas y cubanos estemos muy atentos a lo que está ocurriendo ahora mismo, que puede ocurrir también en cualquier parte de nuestro país, estas caravanas por la vida en contra del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país. Más de 27 medidas en el gobierno de Donald Trump fueron aplicadas a nuestro país, medidas draconianas y medidas también que han ido en contra del pueblo de Cuba, que han bloqueado no solamente la economía, sino también hasta la posibilidad de salvar vidas humanas en nuestro país. Muchas veces ha sido denunciado por nuestro canciller en la Organización de Naciones Unidas de cómo personas en hospitales cubanos, con la posibilidad de nuestro país adquirir medicamentos, vacunas, equipos médicos para salvarles la vida, incluso a niños cubanos en nuestros hospitales oncológicos, han sido negados por los Estados Unidos de Norteamérica. Es la caravana que ya está llegando a La Chorrera, que es el clímax en este minuto de llegada, el lugar de llegada ahí a La Chorrera, de conclusión de esta caravana por la vida en contra del bloqueo de los Estados Unidos
contra nuestro país. Se han sumado jóvenes, la caravana comenzó con los autos, después se sumaron nuestros jóvenes, cubanas y cubanos de la capital, en bicicleta, en motorinas, en patinetas, y en más de 50 países del mundo ya se realiza este tipo de caravana por la vida en favor de nuestro país. No más bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, es lo que piden al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y nuestro país hoy cada vez avanza más a pesar del bloqueo. En medio de una situación de pandemia se ha sabido crecer. Hoy Cuba, con 5 candidatos vacunales, el único en América Latina, a pesar de este férreo bloqueo de más de 60 años, está trabajando por la vida. Está luchando por la vida, no solamente de cubanas y cubanos, está luchando por la vida de este continente latinoamericano, de este continente americano, por nuestras islas, por nuestros países del área del Caribe. Y esa es la Cuba que hoy muchas personas, millones de personas en este planeta están solicitando el fin del bloqueo al gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Y son los jóvenes también los que más se han sumado a esta caravana por la vida, se han sumado en bicicletas, en motorinas, en patinetas, en autos, para llegar hasta La Chorrera, donde ven ustedes que está llegando la caravana. Son cientos los que desfilan por aquí, por el malecón de la capital cubana, y otros miles en muchos países, en más de 50 países de este planeta. Ahí tienen ustedes imágenes de la caravana, vean cómo también se ha engalanado, reitero, estamos transmitiendo vía streaming las imágenes que nos vienen llegando a nuestro Instituto Cubano de Radio y Televisión, transmitiendo en vivo por el sistema de la televisión cubana esta caravana por la vida, por el malecón de La Habana, llegando a La Chorrera, donde será el clímax, como les decía a ustedes, las banderas cubanas, nuestra preciosa enseña nacional, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de nuestra organización de pioneros José Martí. Es una manera también de celebrar el próximo 4 de abril, cuando surgen, cuando nacen en Cuba la organización de pioneros José Martí, la Unión de Jóvenes Comunistas. Hoy es un día también para recordar las ideas de nuestro héroe nacional José Martí, cuando decía con todos y para el bien de todos. Eso estamos haciendo hoy en este planeta, con todos, para el bien de todos. Y recordar a nuestro siempre presente comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, que apostó por un país de hombres de ciencia y siempre por nuestros jóvenes, por nuestra juventud. Nunca faltaron palabras de aliento, nunca faltaron palabras para definir a la juventud cubana como de vanguardia. De la juventud cubana y de su pueblo en sentido general. No más bloqueo. No más bloqueo. Abajo el bloqueo. No más bloqueo, abajo el bloqueo. Lo estaban escuchando ustedes en esta transmisión vía streaming en vivo de la caravana por la vida aquí en la capital cubana, que reitero, se replica en más de 50 países de los 5 continentes de este planeta Tierra. Muy activas las redes sociales a propósito de la caravana por la vida, no solamente en nuestro país, sino también en todo el planeta. Muy activas las personas que están en contra del bloqueo hacia nuestro país. Y siguen uniéndose muchos más a esta caravana por la vida. Reiteramos, estamos en esta transmisión en vivo, concluimos la conferencia de prensa con el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y hemos pasado a transmitir en esta mañana del 28 de marzo esta caravana por la vida aquí en Cuba, que también se replica en Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, y en 50 países más. Ecológicos para decir no más bloqueo.
No más bloqueo. Se viraliza esta imagen ya en las redes sociales. Esta es Cuba y no otra. Es la Cuba de Martí, es la Cuba de Fidel, es la Cuba de Díaz-Canel, nuestro actual presidente, quien tuiteó hace algunos minutos agradeciendo a todas las personas que en este planeta desde ayer, iniciaron esta caravana por la vida en contra del bloqueo de Washington hacia nuestro país. De esta manera estamos pidiendo también que se elimine el férreo bloqueo económico, comercial, financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Reitero, una iniciativa que no nació aquí, nació en Miami hace 9 meses y se ha viralizado ya en las redes sociales y de forma real, no virtual solamente, de forma real en 50 países de este continente se han ido uniendo progresivamente a esta caravana por la vida, la televisión cubana, el sistema de la televisión cubana, llevándoles a ustedes in situ la noticia de hoy, de este domingo 28 de marzo, caravanas por la vida, no solamente en el malecón de La Habana, sino en más de 50 países que ya están reportando, se unen junto al pueblo de Cuba para pedir al gobierno de Joe Biden, el actual gobierno de los Estados Unidos, que derogue el bloqueo económico comercial contra nuestro país. Estas son imágenes desde La Chorrera, aquí en la capital cubana, del Canal Habana, que transmitimos también vía streaming. Se siguen uniendo muchas personas a esta transmisión en vivo. Reitero, es el Canal Habana, pero es el sistema de nuestra televisión cubana, llevándoles a ustedes y a todo el mundo imágenes en vivo de Cuba, desde el malecón de La Habana, en vivo para que lo vean, cómo nuestros jóvenes se han movilizado, cómo el pueblo se ha movilizado en esta caravana por la vida hoy, domingo, precioso día, con mucho sol en toda Cuba, esta caravana por la vida en contra del bloqueo de Washington hacia nuestro país. Son imágenes que ya se viralizan en las redes sociales, realidad que hoy se vive